Gracias, Maribel. Cualquier cosita me escribes por el chat, Alecita, ¿ya? Perfecto, no te preocupes. Ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro encuentro anual de investigación, innovación y creación PUC 2021. En esta mesa vamos a tratar las experiencias de tesis de licenciatura en artes escénicas en este marco de encuentro anual de investigación PUC. Voy a hacer paso de introducción a los ponentes de la mesa. Tenemos a Luis Vizcarra, que es creador escénico, bailarín de danza contemporánea, ritmos latinos y ballroom dance, licenciado en danza por la PUC y actualmente está sacando una maestría en práctica escénica y cultura visual por el Museo de Reina Sofía, el grupo de investigación de Artea. El título de su tesis es Aportes del proceso de creación interdisciplinaria, líneas, a la construcción de vínculos interpersonales entre los estudiantes participantes. Tenemos luego a Fernando Salazar, licenciado en Artes Escénicas por la PUC con mención en música. Es fundador de la compañía DM, que es un grupo artístico de música y danza. También es productor musical de Lugma Beats, empresa dedicada a la producción de instrumentales de género urbano, contratando cantantes de todo el mundo. El título de su tesis es Aproximación a la creación musical improvisada a partir de la colaboración con la danza contemporánea. Y finalmente tenemos a Isis Rojas, actriz profesional formada de la Facultad de Artes Escénicas de la PUC, con mención en teatro. Ella se ha desarrollado en diferentes áreas de teatro a nivel laboral. Se ha desempeñado como asistente de docencia, acompañando a diferentes profesores en los talleres de continuos de formación y ha desarrollado su faceta como bailarina profesional de folclore, siendo parte de diferentes festivales en Polonia, República Checa y en diferentes lados del mundo. Y nada, en el 2020 obtuvo el título profesional con la tesis llamada La disponibilidad del cuerpo, del análisis del texto a la interpretación escénica mediante la máscara neutra. Entonces, vamos a empezar el primer eje, que va a ser la introducción a la tesis por parte de los ponentes. Empezamos con Luis Vizcarra. Luis, tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Pues bueno, quería como introducir rápidamente algunas ideas que para mí son claves, que fueron claves un poco en el proceso de hacer la tesis, pero que creo que puedo verlas con esa claridad hoy en día, años después de haberla realizado. Y me gustaría empezar con esto, como soy Luis por mi nombre, por mis padres, soy Géminis por mi nacimiento, por la astrología, bailarín por mi trabajo, alegre por mis amigos, soporte por mis parejas y un largo etcétera, según con quién me relacione, con quién esté y en qué situación exista. Es justamente esa diversidad del poder ser en diferentes momentos, situaciones, relaciones, la que me llevó a preguntarme o querer indagar desde mi práctica como bailarín en cómo somos con el mundo, por el mundo y para el mundo. Y me parece que esta constante, este constante cambio en cómo somos en relación a, eh, pues es un campo muy fértil para la investigación desde el cuerpo.
Y vuelvo al inicio, ¿no? Siendo Luis, me parece importante como partir, que todo mi trabajo parta desde ese lugar en particular, eh, de la forma en la cual me nombro con el mundo, para Mm. empezar un proceso creativo. Y la tesis como tal de licenciatura se enfocó en este proceso, en el proceso de líneas, pues del cual estaré hablando durante toda esta mesa, pero que principalmente fue un proceso creativo que se dio en el 2017, en el cual busqué trabajar desde el concepto de la línea como vínculo, como una idea que conecta un punto A a un punto B, a una u otra persona o a un conjunto de personas. Eh, Como se ve en el video, que son imágenes de la pieza, un poco del resultado. Trabajé en colaboración con diferentes artistas, bailarines, actores, músicos, con quienes pues nos sometimos a un proceso, a un laboratorio creativo para observar cómo es que la línea operaba, esta idea de la línea operaba desde la mirada, la palabra, el dibujo y el movimiento. Y pues bueno, todo este proceso, este laboratorio funcionó en relación con la teoría, digamos, para operar dentro del marco de la tesis, en algo que yo en ese momento y hasta ahora defiendo llamar un soporte teórico. Y pienso en soporte porque la relación que se estableció con la teoría, a diferencia de cómo pienso hoy la relación teoría-práctica, fue más bien la de un soporte, la de un lugar al cual poder aterrizar ciertas ideas, más que la de un marco que acompañe o encuadre las cosas. Creo que es un trabajo propio el transitar del soporte al marco, pero bueno, en todo caso, el soporte con el cual decidí trabajar para este proceso fue la teoría relacional de la psicología. Eh, Estuve trabajando con algunos autores que hablaban sobre las ideas de la relación y los vínculos interpersonales, la mirada como arquitectura escénica, revisando diferentes autores en relación a cómo observan, a cómo el sentido de la mirada es un sentido poderoso para construir, articular la relación del espectador con la escena, y la línea desde una perspectiva social, que es un poco el eje central que lleva a pensar este concepto o esta idea bastante tomada por el proyecto occidental, la línea como metáfora de la hegemonía, de la verticalidad, de la rectitud del pensamiento, y buscar darle la vuelta para pensarla como una línea móvil, una línea dócil, cambiante, dinámica, que se construye en la relación, en performar las relaciones en vivo, que bueno, que en la escena es el movimiento, ¿no? Y eso, un poco eso como introduciendo las ideas. Perfecto, Luis, muchas gracias. Pasamos a Isis, a introducción a la tesis, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Soy Isis Rojas y bueno, esta investigación la desarrollé en el año 2019. Un año anterior había culminado la carrera práctica de actuación en la Facultad de Artes Escénicas en la especialidad de teatro y había sido retada a construir unos personajes muy interesantes y tuve muchas ganas de ver hasta dónde podía llevar la expresión corporal de mi cuerpo y quería ser consciente y tener autonomía sobre mi expresividad y fue así como encontré las máscaras neutras y por eso me lancé a desarrollar esta investigación. El objetivo de mi investigación era ver de qué manera la máscara neutra desarrollada por Gilles Lecoq ayudaba a integrar el proceso de texto, el proceso de trabajo de texto estudiado por Stanislavski y el trabajo físico entendido como la partitura escénica. Este año fue la primera vez que yo descubrí que existía la investigación desde la práctica artística, también llamada o entendida o conocida como Practice-Based Research, y decidí, mediante los ejemplos que había visto de los primeros egresados, realizar mi investigación de ese modo, desde la práctica. Realicé un laboratorio teatral de 13 sesiones, cada sesión de 3 horas, y conté con 4 integrantes que eran compañeros
de la facultad y que contaban con destreza corporal y que estaban interesados en ser parte de este laboratorio. Y para ello construí 2 módulos. Un módulo en el cual nos acercamos a la máscara neutra para poder desarrollar el cuerpo disponible, el cuerpo neutro, el cuerpo que propone el ECOC activo. Y en una segunda parte, descubrir el proceso de integración con el fin de que el cuerpo disponible se convierta en una plataforma y de esa forma poder integrar ambos procesos, que terminó siendo un proceso cíclico y retroalimentativo durante la investigación. En la primera parte trabajamos con los ejercicios de la máscara neutra, que los defino y los describo en mi tesis, y en la segunda parte también he dejado descripción de los integrantes para que si alguien se anima más adelante a hacer una investigación pueda contar con esa información y descubrir un poco más sobre este movimiento y esta filosofía de movimiento. Me parecía importante realizar esta investigación. Una, porque quería dejar un aporte investigativo para las siguientes personas que se animen a trabajar con la máscara. Y por otro lado, quería seguir ampliando de alguna u otra forma los puentes, los puntos de encuentros entre diferentes teorías, herramientas, sistemas de parte de los actores. Y ese fue mi trabajo. Perfecto, Isis, muchísimas gracias, buenísimo. Perfecto, cerramos con Fernando, introducción de su material de tesis. Sí, bueno, muy buenas tardes, buenas noches con asistentes, con los integrantes de la mesa. Bueno, repito aquí el título de mi trabajo, pero en síntesis consiste en trabajo de yo como músico con un grupo de bailarines. Creo que es la forma adecuada de conciliar todo ese título que puede resultar complejo. Y bueno, estoy hablando de un trabajo práctico que pasó en el 2018, sobre todo específicamente el 2018-2, es decir, de julio en adelante. Y, o sea, este trabajo resultó a partir de una oportunidad, o sea, era un trabajo que yo ya estaba haciendo hasta que decidí que se convirtiera en mi proyecto de investigación. Y, o sea, me parece importante recalcar esto porque a veces uno que llega a la tesis, llega a tener que encontrar su tema de tesis y como está en ese plan de rebuscar, encontrar información hasta llegar a lo que va a investigar, pues en mi caso creo que era algo que ya estaba haciendo, entonces era súper visible y finalmente decidí que lo fuera. En especial en especialidad de música, que se tiende a apuntar más a investigaciones teóricas. Y bueno, ya investigando, este sería como la segunda investigación desde la práctica en música. Y se va de la mano con, o sea, con mi práctica que ya vengo haciendo hasta ahora, que es yo como músico participando con bailarines específicamente de danza contemporánea y también por paso con proyectos como el de líneas que mencionó Luis en antes. Entonces, todo este viaje partió de esa pregunta de cómo es que se construye la música para danza contemporánea a través de la improvisación musical, que esto fue con un equipo de bailarines de danza PUC en su mismo curso práctico, que ellos llevaban danza contemporánea en toda su carrera, y de la mano partieron estas dos preguntas, que qué factores del proceso llevaron a esta música que yo creé a partir de mi trabajo en sus sesiones, que desembocó en su presentación final. Y también de otro lado, cómo esta experiencia aporta al desarrollo de estrategias entre estas dos disciplinas, cómo pueden trabajar juntos, que así fue como concluyó mi tesis, con una sistematización de las herramientas que desarrollé a partir de ello. Y es así como llego a esos 2 puntos claves, explicar cómo se ha construido esta música a través de la improvisación con el grupo de bailarines, y también identificar los factores que permitieron la creación de la música, y a partir del ejercicio de reflexión, que aquí sí el lector de mi tesis creo que fue muy fuerte por el lado de conclusiones, al ser esta tesis muy experimental, es un músico
improvisando en clases y cómo ese material que concluye a partir de eso, pues, ese ejercicio necesario de reflexión para obtener las herramientas y estrategias que permitieron este trabajo. Y hasta ahí por ahora. Perfecto, Fernando, muchísimas gracias. Sabes que me da toda esta reflexión, creo que podría entrar más adelante, ¿no? El tema de la estructuración del lenguaje en términos de, pero que justamente da pie a la siguiente pregunta, al siguiente eje, ¿no? Que tiene que ver con metodología, ¿no? ¿Cómo se dio el proceso de metodología pensando en la investigación desde la práctica a lo teórico? Eso va a ser el eje temático y quizás esta pregunta que está en mi cabeza ahora escuchándolos a ustedes hablar puede dar pie a preguntas, ya sea de los que están escuchando o mías o ustedes, pero lo guardo ahí para más adelante. Entonces empezamos con Luis, ¿sí? Proceso metodológico, Luis, de eso, de lo práctico a lo teórico, ¿no? Vale, pues sí, un poco como iba comentando al inicio, toda esta idea del soporte teórico, del marco teórico, ¿no? Todo el proceso, al menos mi proceso inicia cuando me encuentro con este libro, Líneas, una breve historia de Tim Ingold, en el cual busca reconstruir un poco eso, la idea de la línea eh, como idea o concepto capturado por la sociedad occidental y que más bien hace un rastreo antropológico para entenderla en una perspectiva dinámica, móvil, que nos permite conectarnos y relacionarnos. Entonces, con este vuelco creativo desde una ciencia bastante, pues, ¿no? Como ciencia, como lo es la antropología, eh, es que he decidido trabajar y me planteo un poco algunas premisas o lugares desde los cuales quería aproximarme a esto, ¿no? Primero, como no saber, entender que no sé, como deseducarme para poder aprender de lo que estaba proponiendo, ¿no? Como proponía ejercicios, dinámicas, un espacio de laboratorio en el cual reunía a estos colaboradores, artistas colaboradores. Me gusta mucho esa palabra, que en realidad la he empezado a usar hace poco, la idea de la colaboración y no la del intérprete, porque finalmente la investigación está en el mismo nivel, todos estamos en el mismo nivel, y aunque mi rol es la de situar o generar el contexto, todos estamos generando el diálogo desde un lugar homogéneo. Entonces no saber, ¿no? Como no asumir cosas previas sobre lo que está sucediendo, probar para aprender cualquier idea o cualquier relación o pensamiento que aparezca las sesiones colectivas se debe probar para poder entenderla y aprender sobre ella y equivocarse para aprender. Creo que muchas veces nos fuimos a lugares muy, muy, muy lejanos de lo que estábamos y justamente esa distancia nos permitió volver a entender cuál era el universo con el que queríamos trabajar. Y esto me parece importante, la de armar y desarmar el camino en el camino, ¿no? Como que se planteó un diseño pues bastante dinámico de lo que era el laboratorio, de lo que era el proceso, pero ese diseño fue armado y desarmado muchas veces mientras hacíamos por las necesidades que el proyecto mismo nos demandaba, como la aparición de nuevas disciplinas, de un artista plástico, de un músico más, de que el músico intervenga en la escena, como estar en constante apertura a lo que el proceso va pidiendo y por ende reformulando las necesidades básicas del proyecto. Y para mí el proceso se concentró, o más que el proceso, la metodología se concentró en tres ejes principales, en tres ideas como claves. La del conversar, el pensar hacer y el buscar, que es la forma en la cual las nombro hoy en día. Eh, sobre el conversar, me gusta pensar la idea de la conversación desde su idea, desde su definición etimológica, conversare, que significa literalmente dar vueltas juntas. Y que justamente para mí le da una perspectiva coreográfica, dancística a la idea del habla, porque a diferencia del diálogo en el cual entran en conflicto o en tensión dos ideas, la del conversar busca que las dos personas que están interpelando bailen juntos, den vueltas juntos y que las ideas van y vienen. Entonces la conversación fue una herramienta que me acompañó mucho tiempo, no solo a nivel personal con mis colaboradores,
sino con artistas externos. Trabajamos mucho en sesiones tanto grupales como individuales. Tenía sesiones con cada uno de los colaboradores para ver justamente cómo el proceso iba decantando ideas, decantando sensaciones, conocimiento. Todo esto fue como muy intuitivo. Creo que recién hoy puedo hablar con esta claridad sobre las cosas que estaba haciendo en ese momento. Pero bueno, la conversación fue un eje central, ¿no? En el cual estas sesiones individuales estaban muy acompañadas de qué necesitaba el proceso, qué necesitaba el artista en relación al proceso. Y las sesiones grupales también nos hablaban mucho sobre eso, como grupo que estamos necesitando y hacia dónde estamos derivando. Y la conversación también derivó en pensar en cómo yo como artista que genera el contexto se relaciona con el afuera. Entonces, cómo verbalizo lo que hago, lo que estoy haciendo con maestras, colegas, con amigos, para justamente ir entendiendo mucho mejor lo que era líneas en ese momento y cómo podía finalmente exponerlo, compartirlo, que me parece una cosa importante de la investigación artística. Cómo compartes, comunicas lo que haces. El segundo eje, que es pensar hacer para nombrar, que tiene que ver para mí con toda la idea de probar, que cada cosa que venía a la mente había que probarla, ¿no? Entonces, pues yo traía como muchas dinámicas al laboratorio, muchas quedaron por fuera, digamos, del marco más oficial de lo que era el laboratorio, pero pero esto fue construyendo un poco un contexto de cuáles eran nuestras relaciones. Entonces, en contextos muy cotidianos, como en el desayuno, podíamos estar activando alguna de estas dinámicas, como alguna de ellas, por ejemplo, el juego de las miradas, que básicamente era jugar con esta acción de mirarnos y que empezaba a operar ya no solo en el terreno del laboratorio, sino en nuestros terrenos más cotidianos. Y que para mí era un ejemplo de cómo pensar hacer nos ayudaba a nombrar cosas. Entonces, cuando en el desayuno nos encontrábamos con esta situación, era como, va, o sea, estamos realmente entrando en el juego de las miradas y nos ayudaba como poco a poco a ir decantando qué cosas eran más importantes o qué cosas que estaban cobrando importancia y qué cosas también teníamos que dejar pasar. Y ya el hecho de nombrar exigía investigar. Investigar qué es esto que estamos nombrando, con qué se está relacionando, qué es la mirada, por qué nos está interesando ahora, qué es la línea dentro de la mirada, y así, como haciendo iba apareciendo la necesidad de ciertos conceptos o ciertas ideas base. Eso me parece un proceso bastante lógico desde la práctica, hacer para nombrar. Y el tercer proceso es justamente lo contrario, buscar para mover, ¿no? Como trabajar desde la teoría, desde la lectura, como digo, el proceso detonó de un libro. Entonces, como busqué como mucho sobre qué era la línea, cómo estaba concebido en diferentes espacios, y pensar la línea como concepto, como darle muchas vueltas, después decanté en la necesidad de mover ese concepto, de ponerlo a prueba en el cuerpo y de entender qué pasa con eso cuando entra en relación con la práctica artística. Entonces me parece que estos dos procesos, el de pensar hacer para nombrar y el de buscar para mover, son quizás dos direcciones opuestas, pero que justamente retroalimentan la teoría y la práctica, ¿no? Porque en la medida en que proponemos ideas para hacer, vamos nombrando y encontrando conceptos sobre los cuales investigamos y esa investigación luego es nuevamente puesta a prueba en la práctica, en el laboratorio. Eso un poco como metodología, conversar, pensar, hacer y buscar. Y, y creo que durante el proceso fue importante como tomar decisiones, porque justamente todas estas herramientas abren muchas directrices y es difícil de contener a veces la potencia del pensamiento divergente y del pensamiento creativo. Entonces, tomar decisiones para saber qué rutas queremos y qué rutas no. Y este tomar decisiones a veces no es en un momento muy importante. Como digo, a veces la decisión aparecía en el desayuno o en un encuentro muy fortuito, pero entender
¿qué es una decisión? ¿No? Que la decisión tiene un peso, una importancia y una necesidad dentro del proceso. Y una vez que la decisión aparece, insistir en ellas. Insistir, 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 que es algo que una maestra me decía, ¿no? Como ir hasta el fondo con las cosas y como, sí, como llegar al fondo del asunto, insistir en eso que está moviendo o que está siendo latente dentro del grupo. Un poco eso, Buenísimo, como metodología. buenísimo. Lo dejo como semillita por si más adelante nos provoca conversar de esto o no, Luis. Me encanta lo que estás mencionando, que me parece alucinante, es la estructuración del lenguaje, ¿no? Cómo a partir de la estructuración del lenguaje accedemos a también resimbolizar, ¿no? O sea, entrar en el campo de lo simbólico y entrar a cambiar un poco también el campo de lo simbólico. Y esto a partir de una cosa práctica, ¿no? No sé, te lo dejo ahí como una semillita para pensarlo, quizás para pensarlo, pero me encanta tu material de tesis porque es reestructurar el lenguaje para acceder a una resimbolización, me parece, no sé, ¿no? En fin, lo dejo ahí. Pasamos a Isis. Vamos. Bueno, yo con respecto a cómo fue mi proceso y cómo fue mi proceso metodológico, creo que ahora que he podido verlo con el tiempo, he podido mirarlo con distancia, ese proceso que duró muchos meses, puedo decir que dividí el proceso en dos partes. La primera parte, que yo recuerdo que me hacía la pregunta ¿cómo empiezo? Yo ahora lo llamo ¿cómo colocar las primeras semillas? Recuerdo que cuando empecé el curso de proyecto yo tenía una motivación personal y una motivación académica, pero siento que mi motivación personal debía ser mucho más fuerte porque como todos los que hemos llevado algún proceso de investigación sabemos que requiere mucho compromiso emocional por el grado de exigencia que, nos, que nos pide, y creo que ese es el primer paso para poder empezar este proceso y llegar al proceso de realizar una investigación desde la práctica. Creo que el segundo paso es afianzar la idea, y comparto la premisa de Luis de tomar decisiones. A veces no sabemos cómo debemos actuar, y lo mejor es empezar a tomar decisiones desde el principio y ser conscientes de esas decisiones que no son buenas ni malas, simplemente son decisiones que nos van a llevar al siguiente paso. Y recuerdo que yo, para poder afianzar mi idea, empecé a ver mucho material visual y empecé a revisar tesis de alumnos que ya habían realizado este trabajo, y empecé a hacer entrevistas también a gente que sabía del tema para poder ampliar las posibilidades que podía yo tener en su momento. Y bueno, un tercer paso creo que fue desarrollar mis primeros trazos, fue revisar mi material, mis bitácoras durante la facultad, durante mis años de estudios, revisar los ejercicios que hacían mis profesores, pero también revisar libros, ver cómo los autores, los teóricos proponían un sistema, una herramienta, y empezaban a enseñar un poco eso, a que el alumno se apropie de ello para luego poder profundizar en emociones o sentimientos o impulsos. Entonces yo también definiría esta primera etapa como tomar decisiones. Luego yo fui, luego yo le llamo esta segunda etapa como potenciar el florecimiento, y es cómo sigo adelante, que ya tiene que ver mucho con la parte más académica. Yo empecé a desarrollar un esqueleto de lo que era el laboratorio y lo que iba a ser mis variables, y recuerdo que durante el primer módulo de mi investigación conté con una guía que era una experta en el tema de la máscara neutra, y recuerdo que constantemente durante el laboratorio yo iba modificando ejercicios y tiempos con respecto a lo que iba conociendo y asombrándome en el camino, porque Lecoq en su libro nos dice, nos da las premisas, pero no nos dice cómo hacerlo, y tampoco nos dice qué funciona y qué no. Es un descubrir constante. Entonces yo recuerdo que durante ese momento todo el tiempo tenía que adaptarme al cambio, tenía que soltar aquellas cosas que no me ayudaban a avanzar en el camino, y tenía que empezar a proponer cosas nuevas. Y en mi segundo módulo, donde ya trabajé con el cuerpo disponible, con un texto teatral de Strindberg que se llamaba La más fuerte, recuerdo que muchas veces tuve que reestructurar el contenido, tuve que reestructurar los ejercicios,
tuve que alargar o tuve que reducir los feedbacks, tuve que también transformar el modo de registrar información. Los tiempos a veces eran muy injustos para un proceso artístico que requería de tiempo y requería de observación y requería de práctica. Pero yo también creo que lo más importante en esta parte metodológica, si se decide trabajar desde la práctica, es aprender a adaptarse al cambio constantemente, porque si no el trabajo no avanza, y creo que lo más importante es aprender a registrar todo lo que nos va pasando a nosotros y a la gente que es parte del equipo. Y así. Estoy muteada. Gracias, Isis. Perfecto, muy bien. Resalto lo que dice, ¿no? El tema de la intuición, ¿no? Saber por dónde vas, cómo te vas adaptando, ¿no? A partir de algo que estás probando por primera vez, ¿no? Bien, pasamos a Fernando. Ya, bueno, como mencioné anteriormente, esto sucedió en un contexto de, o sea, clases que pertenecen a una malla curricular. Pues esta es la clase de danza contemporánea y se ve en la pequeña foto y yo realizando la música a lo largo de 10 sesiones. Y bueno, por un lado la mitología son como dos grandes partes. Uno es enteramente el proceso de las sesiones de clase, yo participando, creando la música a partir de lo que ellas trabajaban, de la mano de la docente, que ahí fue Carola Robles, que también estuvo acompañándome en este proceso. Y los dibujos de abajo, o sea, hay unas anotaciones en lo que fue mi bitácora, hay rayas en el sentido de que ella no era solo apoyarme desde un registro audiovisual, que es como lo común al momento de recolectar información de proceso, sino para mí fue necesario recolectar o buscar otras formas de recordar puntos importantes que me ayudaran a finalmente tomar esa información y redactarla, ¿no? O sea, redactarla y reflexionar a partir de ella. Entonces, o sea, este trabajo, como parte a partir de la improvisación musical, no es que partiera como que algo de la nada. O sea, yo, o sea, sí tenía como puntos desde donde crear la música. Aquí ya hablando enteramente de términos musicales, sea una tonalidad, sea una escala, sea un patrón rítmico, que al final eso lo terminé llamando un contenido musical, o sea, crear música a partir de contenidos musicales, que es un término que propongo finalmente en mi investigación. Y es ahí en donde yo comparto, pero voy a poner volumen para que puedan escucharla. A ver si se escucha. Ojo que aquí no solamente soy el músico, sino también estoy a cargo de mi propia logística de producción. Entonces yo como guitarrista, o sea, aparte tenía este pequeño equipo que es estos sonidos, que es lo que estoy tocando en el momento. Entonces era, o sea, preocuparme como que varias cosas, y por eso necesitaba de nuevo esta forma de registro de papel, el aprovechar al máximo tanto la guitarra como este otro instrumento electrónico. Y ya pasando a lo que fue la presentación, que esto fue en la Alianza Francesa, el 2018, que esto, bueno, vale recalcar que el registro me lo proporcionó Danzapuc por investigación. Y aquí, o sea, ya es un poco más dibujar, que esto está lleno de mi tesis, los lugares donde estaban las bailarinas, qué hacían, hacia dónde se dirigían, que al final esto lo puse como diseños espaciales, que no sé si en la disciplina de danza estaría como adecuado, pero a mí me funciona ese término, llamarlo el diseño espacial, todo este conjunto de acciones, movimientos, lugares
y qué sucedía musicalmente en cada uno de ellos. Entonces esta es una forma de representar este momento. O sea, hay 3 bailarinas en el medio mientras el resto se desplaza, cada uno haciendo un movimiento que habían trabajado individualmente. Y de nuevo estoy usando este instrumento electrónico, partiendo de un contenido musical que es lo que expliqué en antes. Y eso, bueno, eso es lo que es metodología, estas 2 grandes partes. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando. Bien, por si acaso, cualquier pregunta que tengan, los que están aquí escuchando, pueden pasarla por el chat. Podemos ir acumulando las preguntas para verlas al final, así que pueden ir mandándolas. Vamos a pasar al tercer eje, que es el último eje de la mesa, que tiene que ver con qué los deja, ¿no? Después de haber investigado, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ahora la investigación desde la práctica, habiendo ya hecho la tesis, habiendo ya trabajado esto? ¿De qué manera estamos mirando ahora esto, ¿no? De investigación desde la práctica post. Empezamos con Luis, por favor. Gracias. Vale. ¿Qué Gracias. pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué nos deja? ¿De qué nos empapa? También es muy interesante, ¿no? O sea, es como, ¿quiénes somos después de, ¿no? Que también es interesante, ¿no? Eso. Sí, sí. Hay una maestra que ahora en el máster que siempre nos pregunta, que como la pregunta base con la que ella trabaja es ¿qué pasó y qué nos pasó? Entonces me parece bellísimo como traerlo, ¿no? Porque también pues esto fue en el 2017 y ahora me he vuelto, o sea, como que vengo trabajando desde ese lugar y volver a entrar en un proceso muy duro, o sea, muy de investigar, como con esa palabra, con ese peso, como remueve muchas cosas. Entonces he decidido plantear quién soy o quién creo que soy hoy en relación a la investigación artística como una, una palabrería coreográfica. Entonces pensaría en que investigar en artes para mí hoy es la técnica. Seguir obsesiones, perder el tiempo, ser caprichoso con el deseo, ser generoso con las dudas y preguntar para obtener preguntas. Conversar para girar con otras. Ser insistente. Soltar lo que hay que soltar. Ser insistente. Soltar lo que hay que soltar. No hacer. Dejar para después. Entender que es una prueba y cuidarse de las expectativas. Ser honesto con la cosa y expandir las cosas. Inventarme conceptos. Apreciar lo inútil, innecesario y dispensable. Insistir, insistir, insistir. Descansar. Dejar reposar la cosa. Dejar hablar a la cosa. No pensar en el producto, valorar el proceso. Confiar cuando no, confiar cuando sí. Buenísimo. Ahí lo dejas. Ya a posteriori veremos. Bien, bien, Luis, gracias. ¿Isis? Bueno, justo ahorita que decías quiénes somos después de haber realizado el proceso de investigación, es interesante porque en su momento, mientras uno está realizando un proceso así, con tanta responsabilidad, creo que al principio simplemente nos dejamos arrastrar por las normas académicas, pero en el momento no somos capaces de darnos cuenta de los responsables que estamos siendo con nuestro producto artístico y con la identidad que le estamos imprimiendo, porque en realidad ese trabajo nadie nos lo impone, simplemente somos al final nosotros decidiendo qué es lo que queremos investigar. Y me pongo a pensar que lo ves diferente. Cuando lo aprendes, lo entiendes, después sientes que todo puede ser material para investigarse. Como artistas, todos, todo el tiempo, estamos haciendo trabajo de investigación, trabajo de campo, estamos empapándonos, leyendo, aprendiendo. Y eso ya es una investigación. Simplemente creo que cuando pasamos por un proceso así académico,
tenemos otras herramientas y empezamos a ver desde otra perspectiva, empezamos a valorar desde otro lado. Y, por ejemplo, a mí me dejó con muchas ganas de seguir investigando y siento que los imposibles desaparecieron. Es decir, o sea, yo hice lo de Lecoq y era una filosofía de allá de Francia, lejísimos, donde hay documentos de Francia, es otro idioma, y quizá aquí no había mucho acceso a eso, pero siento que apostar es también dejar algo para que el que viene vaya sumando y así todos vamos sumando a este acceso al conocimiento, porque si uno dice, bueno, queda muy lejos, no quiero apostar, no pasa nada, entonces no vamos a llegar nunca. Creo que siempre como equipo, en trabajo en equipo, vamos como avanzando todos y eso es lo que más valoro, haber podido aportar algo, haber podido dejar acceso, sobre todo en estas épocas pandémicas en que quizá poder ir a ver un laboratorio, quizá poder ir a sentarnos a ver un trabajo es muy difícil y quizá tener un texto y poder leer y a partir de la descripción y del análisis poder imaginarnos cómo sería, eso es lo que valoro hoy en día y eso es lo que me deja haber podido realizar mi investigación. Buenísimo lo que dices, Isis, la piedra, ¿no? La primera piedra para que hayan otras piedras y que se puedan acumular, ¿no? Y no asumir que simplemente porque está lejos, simplemente se deja de lado, ¿no? O sea, buenísimo. Genial. Fernando, para cerrar este eje. Sí, bueno, empiezo repitiendo una idea que lo comentamos aquí los de la mesa en el ensayo, que para mí fue lo más difícil porque les está hablando alguien que es más de un año que no está en un entorno académico, pero gracias a ustedes, Isis, Luis y Ale, es como que he terminado de aterrizar eh, mi respuesta a esta pregunta. Y te lo resumí como que en dos puntos, esta parte. El primero, esto excelente, ahí está. O sea, el primero que va de la mano con lo que mencionó Isis, pero aquí recalco el aprender a dar ese punto. O sea, no ser, con eso porque creo que no sé cualquier investigación, pero, o sea, todos tienen un potencial de ser, al fin y al cabo, proyectos de vida que se pueden seguir, llámese maestría, llámese doctorado o independientemente en cualquier otro contexto. Pero estamos, ahorita en este caso que fue una tesis de licenciatura, pues, o sea, yo sí fue como bien terco en decir hasta aquí nomás, este es el punto final y ya de ahí, bueno, está en el repositorio, llévenselo, llévense la información y ahí está. Y bueno, al fin y al cabo esa información que la terminé usando, acompañando a un grupo de músicos y bailarines que nos está trayendo grandes logros, grandes anécdotas juntos. Y eso va a este siguiente punto y final, que es, a mí me gusta llamarlo sudar práctica. O sea, no, que es algo en lo que estoy ahorita, o sea, terminado la universidad y lejos, entre comillas, de la academia, en que a partir de la misma práctica, o sea, estar en ese lugar de sudar, ya se está generando conocimiento, ya hay una semilla en este grupo que acompaño, ellos están generando conocimiento y lo están usando, que si bien no siguiendo como como lo aprendimos, bueno, como lo aprendí en la tesis de licenciatura, de lo que hay autores, que es redactarlo, escribirlo, no, o sea, hay un conocimiento que si bien se puede eh, sacar esa información, ya no hablando de un artículo académico, puede ser un video, puede ser de ellos mismos comentándolo, pero es en donde estoy ahorita y ahí está viendo investigación. Entonces, desde un lugar de sudar un montón y ahí se generan las ideas y las múltiples líneas que siguen andando. Eso. Buenísimo, Fer. Muchas gracias. Hay una cosa que me quedó a mí de duda, ¿no? No de duda, simplemente no sé si alguno de ustedes también les está dando por ahí, escuchándolos a ustedes hablar, ¿no? Que es una cosa que me pasó en mi maestría, ¿no? El artista escénico o el artista músico escénico actúa por intuición,
¿no? Actúa por intuición. ¿Cómo es cuando uno se vuelve analista de lo que de alguna manera intuyó, ¿no? Entonces hay como una especie ahí de la dialéctica entre la intuición y el análisis, ¿no? Que es una cosa interesante de este trabajo, ¿no? O sea, no sé si es una pregunta que le suelto ahí si que alguien quiere contestarla, ¿no? Porque es como muchas veces hiciste algo y no sabes por qué lo hiciste porque te nació, ¿no? Y alguien hace un análisis profundo de lo que hiciste y tú dices, pero yo no sabía que hice eso, lo hice porque me nació, porque de pronto me brotó, ¿no? Pero hay todo un trabajo de conocimiento detrás que otro está investigando sobre lo que uno en su praxis artística hizo de manera puramente intuitiva, ¿no? Y lo interesante es que ustedes están jugando los dos roles, ¿no? El rol del intuitivo y el rol del analista. ¿Cómo funciona esa dialéctica? No sé si que alguien se anima a contestar esa pregunta, yo la dejo ahí y después dejo a la pregunta del público, de la gente que está mirando, pero me parece interesante porque me siento reflejada con eso, ¿no? Con el mismo trabajo que yo he hecho en mi tesis y eso, cosas que salen de pronto que uno no las analizó, o sea, no es que tú estás detrás diciendo voy a hacer esto, no, nace tú mismo, Fernando, dices, de pronto estás viendo algo, improvisas, ¡pa! Sale un impulso, ¿no? Pero luego hay que regresar y hay que mirar y hay que analizar y hay que ser el analista de tu propia praxis artística, ¿no? Entonces, esa dialéctica, no sé, ¿qué les deja? O sea, es algo que de pronto es distinto una vez siendo tesistas, ¿qué les ha dejado? No sé. Es que es una pregunta que puede ser interesante. No sé si alguien la quiere contestar o no, no sé. Yo pienso mucho en que es una práctica también, como poder autoobservarse y para mí demanda, pero te enseña también en el camino mucho sobre quién eres y sobre qué Mm, cosas, cuáles son tus intereses ocultos, o sea, por qué estás operando de un modo u otro. Entonces, te invita a deconstruirte, a revisarte, a repensarte y a como, vale, o sea, es que yo estoy hecho de todas estas cosas, esto me interesa porque, plum, ¿no? Como, y se abren muchos mini mundos que después empiezan a abrir más necesidades de creación y tal. Entonces, justamente esta dialéctica de la que hablas para mí es súper rica porque, claro, tampoco es que la tengo súper clara. Cuando me mando a hacer algo, empiezo a hacer y como a buscar cosas y en algún punto caigo en cuenta de, wow, esto que estoy haciendo ya lo hice hace 2 años, pero es de otra forma, ¿no? ¿Y qué ha mm, cambiado? Entonces empiezo como en ese rollo. Ahora en el máster justo pensaba mucho en eso, como todo es parte de lo mismo, estoy dándole vueltas a la misma cosa, pero como de diferentes perspectivas y diferentes momentos. Entonces sí, incluso esta idea del análisis creo que tiene que ser muy intuitiva también, ¿no? Como, ¿qué decido analizar de mi trabajo? Porque al final tampoco creo yo que no es mi responsabilidad, que hay lugares que no son mi responsabilidad de mi trabajo, sino que probablemente sea interés de, no sé, de la psicología o de otras ramas, que si en algún momento ese encuentro aparece bien, pero que mi responsabilidad es el trabajo artístico, ¿no? Como el conocimiento artístico. Entonces, asumir cuál es mi campo de trabajo y qué cosas me interesa generar, también es muy intuitivo. O sea, tal vez estoy equivocado y en unos años decido ver mi trabajo de otra forma o plantearlo desde otro lugar. Pero hoy es eso. Y eso, como la intuición y el análisis tienen que, para mí, o al menos para mí, siempre están operando desde la necesidad que tengo en ese momento de entender la cosa con la que estoy jugando, con la que estoy probando, y de entender por qué me interesa la cosa, que ujú, es una pregunta súper difícil. ujú. Buenísimo, sí, sí, es una cosa que responde a mí, Luis, me hace espejo a mí, o sea, totalmente, ¿no? O sea, el análisis nace a veces de algo que pum, te nace y no sabes por qué, y no lo estás pensando, ¿no es cierto? Y luego hay otros que vienen y te hacen una lectura sobre lo que tú haces, pero de pronto hacer una propia lectura sobre lo que uno está haciendo es interesante porque de pronto te vuelves en el analista de tu propio objeto de estudio, ¿no? Entonces es como de pronto, y lo que acabas de decir, Luis, sobre deconstruirse, ¿no? Como desarmarse en pedacitos para entender. Y eso creo que suma absolutamente, ¿no? O sea, porque comienzas a tener una visión mucho más amplia
dentro de la cual no deja de primar, no deja de primar la intuición, pero de pronto hay un interés de saber sobre qué eje estás parado, ¿no? Que me parece que es interesante. Bueno, esa es una pregunta que lancé así yo como moderadora. Ahora sí pasaría, Ale, no sé si hay preguntas de la gente. Acá hay una cosa, acá hay unas preguntillas que, ya, a ver, preguntan, ¿cómo trabajaron con los bloqueos? ¿Los han experimentado? ¿Sintieron que en algún momento debían parar? O sea, ¿han tenido como momentos donde entró la pared, ¡ah!, así que no tenían cómo avanzar? ¿Y cómo lo superaron? Esa es la pregunta que tengo aquí del chat. ¿Quién quiere contestar? Yo quiero contestar. Dale, Isis. A mí me pasó durante el inicio y me pasó al final. Al inicio me pasó que todo era una traba. O no había material sobre la máscara neutra, o simplemente no habían más libros, o simplemente no existía registro. Uy, ¿se cortó? No, estamos. Se te escucha muy bien, Isis. Sí. No había registro audiovisual y sentía que todo era una traba. Y recuerdo que un momento decía, bueno, ya no hago la máscara, voy a hacer algo que esté escrito y lo voy a trabajar de otras formas. Y recuerdo que el insistir, el persistir fue interesante, el buscar otra forma, el que si no era por la puerta, que sea por la ventana, el inventarme, el decir, bueno, no encuentro cómo se hace el taller, pero bueno, yo me ingenio un taller, me construyo un taller y en el camino funcionará o no e iré corrigiendo. Y recuerdo también que cuando acabé todo el proceso de laboratorio, escribí las bitácoras, vacié la información, todo, y te tocaba el momento de analizar y reflexionar y escribir la tesis, otra vez me bloqueé porque ya no sabía qué más decir. O sea, sentía que ya lo había dicho todo, sentía que ya lo había pensado todo, sentía que ya le había dado vuelta a todo, y sentía que no iba a poder escribir. O sea, sentía que había hecho un trabajo inmenso y no sabía cómo escribir. Y ahí recuerdo que ese sí fue un bloqueo físico también. Recuerdo que paré, no escribí durante mucho tiempo. Y siento que también es bueno en un momento como aprender a dar espacios, respiros, porque, bueno, sobre todo si lo haces sola, ¿no? Porque eres tú misma con el material constantemente reflexionando lo que hiciste, lo que hizo el otro, tú eres la observadora, tú eres la participante, tú eres la guía, entonces sí, creo que los bloqueos están ahí, pero es como procesarlos, aceptar, estoy bloqueada y al día siguiente volver a intentarlo. Eso. Hay una cosa para los que están trabajando máscara neutra, me permito decirlo porque yo soy conocedora del tema, hay poco material teórico, ¿ya? Entonces hay que empezar, ¿no? Hay poco material teórico, hay que también buscar de otros lados, pero, pero yo creo que también no solamente es teórico de la máscara neutra, o en cualquier otro caso también se aplica a otras cosas, que es una cosa bien importante que hablamos, que hablamos el otro día cuando nos juntamos, ¿no, chicos? Que es no, ¿cómo era? No imponer teoría, sino escuchar lo que tu material de estudio te está pidiendo. Y la teoría va a crecer y va a nutrir el material de estudio, en vez de meterle cosas, ¿no? Que creo que es una cosa importante. Y pueden ser cosas que no tengan que ver con la máscara neutra, pueden ser cosas análogas a la máscara neutra, ¿no? Y perfectamente. En el caso de lo que dices tú, dices, ¿no? Perfecto, bien. ¿Alguien más quiere decir algo en relación a esta pregunta? Voy a pasar a la siguiente pregunta, si no. Hay una cosa... sí. Dale. No, solo... No, Fer, dale, Fer. Sí, yo puedo... Dale, Fer. Bueno, con esa pregunta yo creo que sí. O sea, no bloqueo, pero lo que se llama el burnout, cuando ya es demasiado todo y ahí sí tienes que parar. Porque sí, algo que no comenté es que la pieza que al final se hizo con el grupo de bailarinas duró 17 minutos. O sea, ya hay demasiada información en 17 minutos. O sea, yo no tuve problema en bloqueo en cuanto a teoría, porque sí encontré referentes, pregunté si tenía eso a la mano. Pero respecto a analizar, o sea, 17 minutos, lo que yo hacía musicalmente, lo que pasaba en escena, que interpreto de eso es como que toda esa masa de información fue como ya a tope. Y aparte que en el proceso se fue integrando con información nueva, como en las últimas sesiones, y eso fue más pesado de procesar, pero sí, o sea, al final
eso ya es como que ya parte del tema de redacción del trabajo, que mi tesis está lleno de figuras de partitura, de dibujos de bailarinas que hacían ellas ese momento, ¿no? Ujú. Buenísimo, Fer, gracias. ¿Alguien más quiere añadir algo, Luis, algo o pasamos a la Sí, siguiente pregunta? Ya, dale, sí, Luis. solo como unas cositas, como recogiendo lo que han dicho, que claro, o sea, cuando me enfrenté a, que yo empecé a probar, o sea, en realidad yo también recibí el proceso de tesis en un momento pues bastante, bastante solitario, porque era el único que estaba en el curso, era el primero en danza que estaba haciéndolo, entonces en ese momento mi asesora estaba como acompañándome, pero en realidad todas estábamos aprendiendo cómo es que pasaba o sucedía esto, y creo que hasta ahora la facultad continúa aprendiendo de estos procesos. Entonces yo me mandé mucho como a probar, o sea, no había mucho tiempo de esperar cómo hacer las cosas desde la facultad. Y como dije, bueno, yo quiero trabajar con esta gente, vamos a reunirnos tales días y tal, y fue un poco así, como no hay, lo que decía Isis, ¿no? Como no hay, no hay materiales, no hay soportes tan claros, creo que ahora podemos hablar que quizás nuestras experiencias son alguna especie de soporte, pero que para mí también tienen, al menos en mi caso, tienen como muchos huecos, muchos lugares de filtro donde estamos traicionando, siento que estoy traicionando mi práctica, eh, y que todavía pueden ser repensadas, criticadas, o sea, mi tesis para mí está para romperla y quemarla y después que alguien más proponga algo diferente, ¿no? No sobre lo que hice, sino sobre cómo lo hice, que me parece que ahí está el detalle, ¿no? Cómo, porque yo confío plenamente en lo que hice, como el trabajo, en la estructura que se propuso, en el conocimiento que apareció, pero en cómo se planteó desde la teoría. Me parece que ahí hay muchas carencias, como y muchas cosas que no sabía y que estuve aprendiendo en tal y que he ido aprendiendo en los años. Entonces sí, como muchas veces no hay material con el cual dialogar, entonces eso, como escuchar qué material teórico pide la cosa, pide Ujú, la práctica. ujú, Y lo del burnout es, o sea, es total, Fer, ¿no? Como saber que hay que ujú. ¿cómo se llaman? Deadlines, ¿no? Como, y trabajar con los deadlines también nos ayuda a organizarnos en el tiempo, porque si no, efectivamente, uno puede abrir y abrir y abrir y abrir y es un proceso un poco eterno, pero entender que el proceso sigue abierto siempre, ¿no? Pero que lo que abrí en este momento o en este contexto de la licenciatura es eso y que es importante que sea eso para que después pueda hablar de otra cosa o pueda hablar de lo mismo pero desde otra perspectiva. Ujú. Entonces, como entender cuándo hay que cerrar cosas, me parece valiosísimo. Súper, y es una cosa que te comparto contigo, lo hablamos el otro día, ¿no? Estructura, como arquitectura, es una casa, tienes que tenerla cerrada, ¿no? Y entender qué te sobra, no metan a los chicos que están haciendo, no metan a los teóricos por meterlos. Tu propia material te los va a llamar, ¿no? Que es como la búsqueda, ¿no? Bien, perfecto. Aquí hay una pregunta que están haciendo varios, que es eh, ¿qué recomendación le darían a los tesistas, chicos, que ahora desean hacer laboratorio en una coyuntura pandémica? ¿No? ¿Consideran que es una gran traba? O sea, porque ahorita, por ejemplo, empezar a hacer una investigación de la práctica implica, pues, estar, ¿no? Evidentemente, pues, en un contexto, estamos de pandemia, ¿no? No sé si alguien tiene alguna idea o respuesta a esta pregunta, que es una pregunta que me ha llegado a mí de los que están escuchando el conversatorio. A mí porque hablaba de esto con una amiga hace poco, a mí me parece que puede ser lo que, o sea, que puede ser lo que puede hacer, ¿no? O sea, puede ser tanto una traba, si tu interés está en otro lugar, como un potenciador, ¿no? Como un lugar en el cual, a ver, que la virtualidad ha llegado un poco impuesta, pero claro, no por culpa de nadie, sino porque ha sido un poco una necesidad del Ujú, contexto pandémico y tal. Entonces, sí, yo creo que el artista, y como decía Isis hace poco, se adapta constantemente al proceso, al cambio, a las necesidades, pero que también tiene que ser terca en ciertas cosas, como terca para, ¿no? Porque creo que los grandes artistas que al menos que a mí me apasiona su trabajo,
han sido insistentes en eso que nadie entendía en su momento y que después es como, mira, es que lo vio de esta forma, ¿no? Entonces como, pum, insistir, a ver, que hay cosas contra las que no podemos ir, como la pandemia. Entonces, ¿qué recomendaría? Pues revisar como qué te interesa, qué les Ujú. interesa, o sea, qué cosa te interesa de la cosa que quieres investigar e ingeniártelas. Plantear un Bueno, modo. la creatividad abunda, ¿no? O sea, ahorita hay espacios libres, hay lugares donde se puede hacer, si son grupos pequeños, se pueden hacer en espacios abiertos, estamos, ¿no? ¿No? Digamos, estamos Y lo vacunados, mismo, podemos... ajá, Ujú. y lo mismo con entender que al menos es el momento de licenciatura no es el momento final de de tu carrera, o sea, Mm. como artista. Entonces, que quizás hoy lo que puedes plantear es algo un trabajo muy contigo, ¿no? O de un modo particular que después puede ser la base para otra cosa, ¿no? Por completo Ujú, distinta. Entonces, ujú. como eso, como quitarle también lo que decían El en el peso, listado este, ¿no? ajá, Bajarle claro, las claro. expectativas y tener Claro, cuidado con ellas. claro, no pensar que es el resultado final, sino que es una parte de un building block de una serie de cosas que van a surgir. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Acá tengo otra pregunta para quien quiera. El resultado práctico, ¿ustedes buscaban un lenguaje propio para contar su historia? En su formación como artistas ya estaban acostumbrados a ir en busca de un lenguaje escénico propio, una apropiación del lenguaje. No sé si alguien quiere responder esa pregunta. Como, o sea, más allá de que están adaptándose a otra cosa, que están, ¿no? O sea, hay una búsqueda también de qué manera esto se vuelve una apropiación para ustedes, ¿no? Me parece que por ahí va la pregunta. Yo la estoy leyendo, pero la estoy interpretando, ¿ya? Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con de qué manera, por ejemplo, Isis, ¿no? De qué manera tú, el estudio de la máscara neutra, te apropias digamos, del conocimiento para ti, ¿no? Para algo tuyo. Ujú. Sí, sí, es cierto. Ahorita que la pregunta es súper interesante porque a pesar de que no era consciente, pensado, yo estaba buscando un resultado al final de mi laboratorio. Yo Ujú. quería con la máscara neutra trabajar esto del cuerpo, de los esquemas, de los automatismos. Quería que sean conscientes de su cuerpo, pero con el fin de lograr una actuación realista. O sea, porque la Ujú. máscara y su lenguaje es amplio, es claro y podría funcionar para una obra, por decirlo, de máscaras. Podría funcionar, pero yo quería que la máscara encuentre otro lenguaje. Quería que Ujú. encuentre el lenguaje en el que actuamos, pero que la máscara sea algo que potencie nuestra interpretación. Y a mí lo que me pasó, por ejemplo, en ese sentido, al acabar, yo recuerdo que hice mi muestra final con algunos invitados, y recuerdo que lo que pasó con la máscara neutra es que necesitaba tiempo para hacer ese proceso de lenguaje de máscara y era un lenguaje mucho más realista. Necesitaba sesiones Ujú. extras, que Ujú. el tiempo de tesis no lo permitía, pero Ujú. que se evidenció, que fue una alerta y fue como, mira, hay un camino más allá de este punto final que has puesto para seguir descubriendo. Pero es verdad, había un lenguaje impuesto, consciente o inconscientemente, pero había un lenguaje que yo estaba buscando. Claro, y se mezcla con la segunda pregunta que me han mandado, ¿no? Que es que se llevan de sus investigaciones en cuanto a su identidad personal y artística. Bueno, yo no puedo ser muy desapegada de la máscara neutra porque yo la llevo en mi cuerpo, o sea, la llevo en mi cuerpo como actriz y la tengo, ¿no? Porque me di cuenta de que de pronto, como un trabajo técnico inconscientemente hecho aplicado, de pronto repercute sobre el trabajo del actor, ¿no? O sea, de pronto te vas dando cuenta cómo vas entrando en eso y ya no simplemente es un tema de investigación para hacer una tesis, sino que se vuelve una capacidad de tener una praxis artística personal, ¿no? Que es un poco la pregunta que hacían, ¿no? ¿Qué se llevan en sus investigaciones en cuanto a si alguien me quiere contestar también, en cuanto a identidad personal y artística, ¿no? O sea, de lo que han hecho, cuánto repercute lo que han hecho sobre su propia praxis artística. Lo podemos continuar acá, Isis, y después podemos pasar a otros si alguien quiere contestar, ¿no? O sea, tú sientes Sí, que de pronto esta investigación, tú como actriz dices, ya entiendo cómo esto, ¿no? Va al cuerpo, ¿no? sí, sí, para adelante y para atrás. Es decir, o sea, estoy más que segura que esto de que haya querido hacer la máscara tiene que ver con un poco con el bagaje que yo traía, no solamente como mi formación de actriz, sino también como mi formación de bailarina. Tenía Mm. una
una duda ahí de querer saber qué pasaba con mi cuerpo y a dónde quería llevar mi cuerpo. Entonces, cuando dice que me llevo a mi identidad personal, no quiere decir que toda la vida voy a ser máscara neutra, y también estaría bien si toda la vida se puede ser máscara neutra, pero digo, es la esencia de la máscara, ¿no? O sea, es eso que te da la máscara, las posibilidades, porque cuando uno lee, dice, bueno, es interesante, pero cuando uno lo practica, cuando uno pasa por la experiencia, que hemos sido muchos alumnos que hemos pasado por la experiencia, es reveladora en realidad para todos. Para todos termina siendo como revelador y sorprendente de algún modo, porque uno dice, wow, sí, esto soy yo. Aquí me veo yo y hago esto siempre y bueno, voy a mejorar. Y entonces la máscara es como un volver constantemente, no es que lo hiciste este año, practicaste máscara y ya está. No, puedes volver todas las veces que quieras. Claro, es una herramienta pedagógica para el actor transversal, ¿no? Eso está bacán. ¿Alguien más quiere contestar esa pregunta? Perdón, disculpen, ya me quedé con Isis, pero no sé si alguien más quiere contestar esa pregunta sobre qué les deja lo que han hecho, ¿no? A nivel de, ya a nivel de su propia práctica, ¿no? No sé si alguien más quiere contestar eso, o si no pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Sí, gracias. Em, bueno, en ese entonces, o sea, yo recién había descubierto la danza contemporánea y, o sea, todo era un boom de sorpresa, entonces creo que eso es algo que definió definitivamente mi trabajo de investigación y esta hora en cómo un músico se puede relacionar con esta disciplina que es la danza. Entonces, pero ahorita no estoy desde un lugar en escena, sino estoy más acompañando, más compartiendo esta información, o sea, como un facilitador, creo que sería la pregunta, el término. Y, y en sí, o sea, es como, o sea, soy como un ahorrador de tiempo, o sea, porque todo lo que viví ahí, incluso antes con otros grupos de bailarines y después, es como que, no sé, un músico y un bailarín que recién se conocen y hasta lograr el trabajar o encontrar puntos de encuentro, pues, entonces como que yo aparecí y ahorró como que todo ese viaje hasta puntos ya específicos en los que ellos pueden construir. Mm. Entonces, eso es por lo menos ahorita como me identifico a partir del trabajo. La interdisciplinaridad, ¿no? Preciosa, eso es una cosa muy bonita, ¿no? Entre la danza y la música, también es otra cosa que no ha sido un eje temático, pero es bien interesante, ¿no? Cuando se cruzan, ¿no? En la escucha de ambos, ¿no? Y en la escucha y en la intuición, no sé, ahí Fernando, me parece súper interesante eso, ¿no? Trabajar a partir de la improvisación del otro y a partir de eso también tú improvisar, ¿no? Súper bacán. Hay una pregunta más que tengo Sí, aquí. ¿Alguien quiere, o quieres aportar algo más a lo que estoy diciendo? Disculpa. Sí. sí, solo una cosita. Sí, dale, Esto, Luis, dale. sí, no, pensando en lo que dice Fer, ¿no? Como, es que lo he pensado muchas veces, como la forma en la que, que yo he trabajado con Fer, estaba en mi proyecto de tesis y Ajá. también siento que es lo que dices, ¿no? Como se abrieron, si pienso en mi identidad, pero también en la de Fer, que hemos estado muy relacionados no solo en línea, sino en proyectos a posteriori, que han ido un poco como definiendo o generando campos de trabajo en colectivo, ¿no? O sea, para mí la música, como desde que empecé a trabajar mis cosas, decidí que la música era un eje muy, muy necesario y potencial con el Mm, cual dialogar. Y eso me ha llevado a relacionarme con artistas como Fer y ver también, o sea, ser parte de sus procesos y que ellos sean parte de los míos. Entonces es muy bonito porque, claro, cuando nos encontramos con Fer, hablamos de mil cosas, de mil procesos, de mil proyectos que quisiéramos hacer. eh, y que es parte también de entender que mi identidad como artista es múltiple, o sea, que el proceso de tesis decanta unas cosas, pero que también lo que pasó en la tesis te abre otras puertas, ¿no? Y como mm. que aunque no es el lugar, el final de tu carrera, es el inicio de muchos puntos de partida. Claro que sí. Es como ponerte un lente, ¿no? Después te pones otro lente y de pronto ves, ¿no? Muy interesante. Y muy interesante el tema de la interdisciplinaridad entre la música y la danza. Acá pregunta, acá pregunta Cori, ¿cómo ven este momento, estos procesos que interactúan con la improvisación y la composición instantánea, el trabajo con los otros para componer, crear? Este,
coreografía. Aquí justo estoy enganchando con esta pregunta porque creo que te va para ti, Luis, y para Fer, ¿no? ¿Qué ha mutado o cómo está moviéndose en su práctica actual? Esa es la pregunta de Cori. Repite la pregunta. ¿Cómo ven este momento en esos procesos que interactúan con la improvisación y la composición instantánea? ¿No? El trabajo con los otros para componer, crear, coreografiar. ¿Qué ha mutado o cómo está moviéndose en su práctica actual? No sé si alguno de los dos quiere contestar. Fer, Luis. Sí, yo pienso un poco en que ahora último, como ahora que hablaba de la relación música-danza, como también he necesitado alejarme de ese lugar, ¿no? Como mis últimos trabajos han sido en mero silencio y con la voz como un lugar de musicalizar la cosa, ¿no? Y no necesariamente como cantar, a pesar de que sí hace poco he trabajado con el tarareo como lugar para articular sonoridad y espacialidad, pensando en coreografía y tal, pero también en la palabra y en la conversación como, ¿no? Lugares para asentar cómo se dialoga, cómo se lleva el discurso, cómo va viajando el cuerpo, la mente, el pensamiento. Entonces, sí, creo que al menos a mí, a nivel personal como artista, lo que me ha pasado mucho es acercarme a cosas que me interesan para luego alejarme de ellas y ver el contraste, ¿no? Ver qué cosas pasaban o componía o creaba en, en relación a ciertas cosas cuando he estado como dialogando con músicos muy, muy de cerca por un buen tiempo y también en la ausencia de ellos, que la siento, porque claro, también es como hay un vacío ahí de, ya no está esto, como este elemento importante con el cual sentía que componía o que trabajaba ¿no? la escena. ¿Qué hago sin eso? Y eso es otro campo de estudio que me ha exigido a mí también como eso, como sacar la voz y decir, bueno, pues que también yo produzco sonido, ¿no? Pensando en este caso en particular de la música. Y entenderme como productor de sonido y por ende como productor de música, como he visto un poco en el trabajo de Fer, que también está la relación con el cuerpo y la presencia del otro o de la otra, del cuerpo generando sonido, el sonido generando cuerpo. Creo que hay como, o sea, es que yo flipo cuando escucho o veo las cosas que Fer hace, porque creo que él ha llevado a otro terreno completamente las cosas de las que hablábamos en un principio, ¿no? Y eso me parece bello, porque también para mí abre lo que uno propone y Claro, permite que claro, claro. como tenga muchos campos de acción posibles. Claro, o sea, hasta qué punto la danza está condicionada por la sonoridad clásica, hasta qué punto ocupamos otra forma de sonoridad, ¿no? También es muy interesante lo que dices, Luis, sí. No sé si tú quieres contestar algo, Ferra, en relación a esto o no, si no pasamos a la siguiente pregunta. Sí, o sea, bueno, como mencioné, o sea, yo ahorita, o sea, sí estoy como un ojo externo, o sea, como ahorita que estoy acompañando a una pequeña compañía de músicos bailarines, pero, o sea, ahí veo, o sea, pero veo mi trabajo en ellos y ahí veo como no sé, veo más de una tesis ahí en lo que Qué ellos lindo, trabajan qué bacán, sí. y ese, o sea, ahorita es un lugar en que a mí me gusta, o sea, no me siento como para hacer música como fue en ese contexto con bailarines. Y claro, y no es esto como que define enteramente mi carrera, o sea, porque aparte, o sea, aparte hago música y, y estoy además haciendo música urbana, que es algo nuevo y como que probando por mi lado. Y, o sea, pero, o sea, sí recuerdo ahora escuchándote, Liz, como, o sea, me acuerdo en tu evento de Profondos para España, que ahí hicimos algo juntos virtualmente y sin ensayar, o sea, solo hablándolo, quedamos este punto y fue totalmente natural, o sea, ya es algo, o sea, natural y salió bien, así por Zoom, yo con la guitarra, Luis moviéndose, entonces ya lo veo mutado como ya algo más orgánico, o sea, mucho más orgánico, no estar tan pendiente como de preocupaciones, sino es estar ahí en el momento. Solo Me cosita me encantó la chiquitita. frase que dijo, veo mi trabajo en ellos. Me parece una frase hermosa de interdisciplinaridad, ¿no? O sea, veo mi trabajo en ellos. Es como si, ¿no? Es una cosa bien bonita, ¿no? O sea,
plasmar en el cuerpo de los bailarines la música a partir de un pensamiento desde la música, ¿no? Me parece lindo, no sé, me pareció bien bonito, ¿no? Como si tu pensar músico tuviera que aterrizar sobre algo y el cuerpo del bailarín lo plasma, entonces te refleja, ¿no? Hay una cosa preciosa en eso que acaba de decir Fernando. En fin, me pareció muy bonito. Hay una pregunta de Majo. Majo, bueno, dice, con relación al diseño de metodología, pregunta, ¿crearon el propio, se basaron en otros? ¿Cuán flexibles eran? Esto es una cosa más técnica que tiene que ver con el diseño metodológico. No sé si quieren contestar, alguien quiere contestar. ¿Armaron su propio diseño? ¿Utilizaron una base de otros? Eso es todo para los que están ahorita armando tesis. O sea que serviría un montón que nos colaboren con eso, por favor. Bueno, yo revisaba tesis de algunos egresados, pero recuerdo que como yo estaba tratando de investigar el trabajo de texto, más el trabajo físico y más la máscara, no podía hacer el link, no podía como, esto podría ir así, no podía. Entonces recuerdo que lo que hice fue por eso separarlo en 2 módulos, y sí, fue crearlo de a pocos, o sea, creas hoy día un taller y mañana no sirve nada, y mañana quizá sí servía lo primero, y después tienes que ponerle tiempo, y quizá cuando estás en el momento te das cuenta que es muy poco tiempo, entonces tienes que reestructurar el tiempo que le vas a dar al feedback, o quizá el feedback se lleva para la casa. Sí, yo por lo menos el primer módulo sí lo creé de cero, pero yo tenía a Lisette, que Lisette se había formado en la escuela, entonces un poco era también el taller que traía Lisette, más lo que yo iba viendo, entonces se iba fusionando un poco, y ya en el segundo módulo que yo lo dirigí sola, sí, fue leer libros de el actor y la Diana, o sea, cómo ellos iban entrando, ¿no? Leía mucho a Jorge Eynes también, que él tiene mucho la improvisación, y iba creando cómo podría ser un taller, y es cierto lo que dijo Luis, hay que armar y desarmar sin miedo para que funcione, porque no quiero que sea así, no estás cumpliendo, no estás siendo justo con tus variables y con tu pregunta, y es cierto, si tú sigues armando, se abre miles de caminos más, y en un momento te dicen, bueno, eso no sirve porque eso no está dialogando con tu pregunta, y es que en realidad estamos haciendo un trabajo académico, no solamente un trabajo artístico, pero si yo lo armé de cero. Sí, eso es bien importante, ¿ah? Y es una cosa que reitero, porque por experiencia propia. No comiencen a buscar 20.000 fuentes. O sea, que el trabajo les vaya llamando a dónde van a buscar. Y como tú dices, si que no hay tantas fuentes específicas de máscara neutra, no, hay otras cosas que complementan, nutren y iluminan tu objeto de estudio. Entonces no necesitas necesariamente estar basándote en eso para eso, ¿no? Menos, ¿no? Como menos literal, ¿no? Desliteralizar un poco la academia también, ¿no? Empezar a encontrar la intuición y encontrar cómo se traduce la intuición a la academia, no sé, es una opinión. Bien, no sé si es que alguien quiere contestar algo con esto. Sí, Luis, dale. Sí, yo lo que pensaba es que, claro, hay un poco un conflicto ahí por la idea del plan de tesis y todo, ¿no? Como esto que tiene que estar presente desde antes y tal. Eh, yo soy un poco partidario de no tener miedo a hoy decir A y mañana decir B. Pero, a ver, como claro, hoy propongo que voy a hacer 3 cosas, un laboratorio en 3 momentos, pero evidentemente empezando el primer momento me doy cuenta que no tiene sentido, que si yo puedo articular verbalmente, ¿no? Que esto que planteé fue un momento en el cual no tenía práctica y ahora con una práctica decido hacer esta otra cosa, creo que es completamente válido desarmar ese plan de tesis y plantear otra cosa, pero porque justamente en la práctica me informó de cómo eso que estaba planteando necesitaba desarmarse. Y Claro. porque, a ver, que no viene de la nada, viene de eso, ¿no? Entonces creo que esa es una gran diferencia entre la investigación académica más dura y convencional y la investigación artística, que necesita hacerse para entenderse y para reconstruirse, porque si no, estamos ciñéndonos a algo, pero es que creo que en la investigación académica también sucede por la idea de la hipótesis, ¿no? Como un posible qué va a pasar y que al final quizás no pasa o sí pasa, pero es exactamente lo mismo. El plan de tesis para mí es una hipótesis.
Eh, es una hipótesis de lo que creo que va a pasar con mi proyecto, con mi proceso, pero al final y no es eso. Al final y no me sirvió de nada leer 10 personas, plantear 10 fuentes y plantear un esquema tal, pero tuve que pasar por eso para entender que no necesito eso. Entonces, Claro, eso me parece importante, como buenísimo. Ujú, quedarme con eso, ¿no? Como el ujú, plan de tesis puede no servir como plan de tesis, pero sí como experiencia dentro del proceso. ujú. Totalmente. Y creo que leer a 20.000 teóricos te va a ayudar a entender qué quieres y qué no quieres. Y de pronto tú, como mismo, como tú lo dices, Luis, o sea, lo bota. O sea, tu propia tesis te dice, no, esto no sirve, ¿no es cierto? Orgánicamente, intuitivamente. Si ya trabajamos con la intuición, tener tu plan de tesis es como una casita, ¿no? La tienes armada y si está funcionando, pues crece. Y si no, si no, se cae y no puede seguir armando, ¿no? Que creo que es una cosa bien importante para los que están empezando a construir su plan de tesis, ¿no? Así una cosita Sí, por dale, ahí. dale, Fer. Sí. O sea, bueno, yo hice el mío, o sea, viendo de cerca y aprendiendo de los errores de Luis, para hacer mi metodología. Pero algo que agregaría aparte de esto, por los que a mí me funciona, y bueno, este término que he ido hablando de por la cantidad de autores y referentes, este término que se llama que lo aprendí por un curso que estoy llevando, que se llama la parálisis por análisis, en que toda la información es igual de importante, y no es así. Claro, claro, O sea, eso me claro. parece importante agregar. Y lo que a mí me funciona es darle un pare a la experimentación. Por lo menos así fue mi proceso, una parte de experimentación, y de ahí usar eso para ordenar. Porque así es, así sigues como en ese lugar de experimentar, se vas a tener demasiado, y si puedes manejar eso, pues genial, pero a mí me funciona así, delimitar hasta cierto punto la parte de experimentar. Parálisis por análisis. Me parece genial ese término. Buenísimo. Bueno, no sé si es que hay otras preguntas. ¿Algo más? Ale, por ahí. No sé, yo ya no tengo más en el chat. Eh, eh, No, por eh, el momento ya no tenemos más preguntas. ya. Entonces estamos. ¿Nadie va a hacer alguna otra pregunta más antes de cerrar la mesa? Estamos. Bueno, nada, quería agradecer profundamente a nuestros tres ponentes. Espero que haya servido también de inspiración para los que están ahorita armando su tesis. Y nada, seguimos con nuestro seminario de investigación. Tenemos otras fechas, ¿correcto, Ale? Para todos los interesados en el proyecto de investigación desde la práctica. Sí, el Lindo. jueves tenemos de experiencias de tesis de maestría Maestría, sí, que va a estar muy bueno. y el Ya, y viernes de la doctorado. experiencia de tesis doctoral de Lorena Pastor, que también es una investigación desde la práctica, ¿no? Y además una investigación, como hablaban, ¿no? Que la investigación de la tesis no es como la última investigación que vas a hacer, ¿no? A veces queremos meterlo todo porque sentimos que es nuestro momento y en realidad es Sí. nuestro inicio, ¿no? De nuestro camino. Pero Entonces, pasen la voz, chicos, chicas, porque de verdad que es súper útil. Eso es una cosa súper, súper útil para los que están armando, para los que están investigando, para los que ya hemos investigado. Es un bonito espacio de diálogo. Pasemos la voz, y los que puedan sumarse. Más allá de que sea maestría o doctorado, no importa. O sea, lo que están investigando creo que es de suma importancia. Eso, muchísimas gracias. Gracias a las tesitas, a los ponentes por estar aquí. Luis, Isis, Fernando, muchísimas gracias. Ale Vieira, departamento. Gracias. Gracias, Ale. Gracias a todos. Cuídense. Gracias. Chao, chao. Gracias. Nos vemos.